Bueno, entonces, ¿dónde estará eso? Guía de clase y tal y cual. Debe ser aquí. Bueno, y entonces miremos qué fue lo que pasó. Tengo buenas noticias para ustedes. Esto no es tan complicado. Bueno, estábamos por aquí, no, por acá, así por acá. Profe, el problema para mí estuvo en el 1.8, yo creo que para la mayoría, el 1.4 estaba entendible. Bueno, entonces vale. Vamos a hacerlo todo. Entonces ataquemos primero nuestro problema 1.8. Acá está. Bueno, mira, dice, eso, tienen acceso a la imagen, ¿no? Dice actividades para el estudiante. Me está compartiendo, problema, profe. ¿cómo? Me está compartiendo pantalla. Sí está, No. sí está. Sí, está compartiendo. Está compartiendo. Bueno, y entonces, miren, actividades para el estudiante. Primero, en el problema 1.8 de la página 17 del libro guía, determine el modelo matemático A. Determine el modelo matemático asociado al proceso de transferencia de color. B. Calcule la temperatura final del salón al cabo de 15 minutos. Bueno, listo, hay una advertencia. Este es un problema del ámbito de la física, específicamente de transferencia de calor. Entonces allí aparecerán todos los resultados que existen, los principios físicos de la transferencia de calor. Muchachos, si no me acuerdo, pues Google lo sabe casi todo. Voy y leo allá y consulto sin ningún problema. Entonces, vamos a buscar el libro a ver qué es lo que dice ese problema. Entonces, muchachos, voy a compartir la imagen de quién, pues del libro. Bueno, muchachos, si ustedes miran allá, ya ahí están observando el texto. Entonces dice, un grupo de 35 estudiantes asiste a clase en un salón que mide 11 por 8 por 3 metros. Cada estudiante ocupa alrededor de 0.075 metros cúbicos y genera cerca de 80 vatios de calor. Un vatio equivale a 1 joules por segundo. Vas a calcular el incremento de la temperatura del aire durante los primeros 20 minutos de la clase. Si el salón está sellado y aislado por completo, suponga que la capacidad calorífica del aire se sube 0.718 kilojoules sobre kilogramos por grado Kelvin. Suponga además que el aire es un gas ideal a 20 grados centígrados y que está sometido, o sea, que el aire es un gas ideal si está a 20 grados centígrados y a una presión de 101.325 kilopascales, o lo que es equivalente a 101.325 pascales. Dice además una información adicional. Observe que el calor absorbido por el aire, o sea, Q, está relacionado con la masa de aire M minúscula, la capacidad calórica y el cambio en la temperatura por medio de la siguiente relación. Q igual a M que multiplica a la integral de ¿quién? De C sub B por el diferencial de la temperatura entre T1 y T2. Y esa integral vale M por CB que multiplica a T2 menos T1. Además, la masa del aire se obtiene de la ley del gas ideal. P por B igual a M partido por MW sub T por R por T, donde P es la presión del gas, V es la presión del gas, MWT es el peso molecular del gas. Para el aire es 28.97 kilogramos por kilomol y R es la constante universal de los gases ideales, que vale 8.314 kilopascales por metro cúbico sobre kilomol por grado Kelvin. Punto. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué pasa allí? Profe, no te compartiendo. No están viendo esto. No. Bueno, No, profe. otra vez. No, observan la imagen del libro. No, profe. Bueno, no se preocupe, ahora la va a ver. No, profe. Ya la verás. No os preocupéis, muchachos.
Bueno, ahora sí. Repito, un grupo de 35 estudiantes asiste a una clase en un salón que mide 11 por 8 por 3. Cada estudiante ocupa alrededor de 0.075 metros cúbicos y genera cerca de 80 vatios de calor. Un vatio equivale a un joule por segundo. Bueno, muchachos, ¿ustedes consideran que un salón para alojar 35 estudiantes que mida 11 de largo por 8 de ancho por 3 de alto es un salón cómodo? Señores, ¿usted considera que un salón que tiene dimensiones 11 por 8 por 3 es un salón cómodo para 35 estudiantes? Sí, Un profe. salón pequeño. Sí, profe. Sí, sí. ¿Usted se sentiría cómodo en un salón que tiene 11 metros de largo por 8 de ancho y por 3 de alto? Y hay 35 estudiantes ahí alojados. Digamos que no están tan ahogados. No, profe. Están un poquito estrechos. Bueno. Entonces, ya usted se está imaginando que si cada uno de ustedes tiene un volumen promedio de 0.075 metros cúbicos, recuerde usted que si construyésemos una caja de 1 por 1 por 1, un cubo de arista 1, y usted se metiera ahí, usted cabe cómodamente en una caja de 1 metro cúbico. Ocuparía de pronto la quinta parte de eso. Pero aquí dicen que los alumnos ocupan 0.075 metros cúbicos. Son alumnos más pequeños que nosotros. Son unos alumnos, digamos, de una especie de jardín infantil. Son pequeños. Porque uno metido en una caja de 1 metro cúbico, más o menos copa el 20% de eso. O sea, uno tendría tendría un volumen más o menos de 0.20 metros cúbicos. Pero aquí dice 0.075. Son personas pequeñas. Bien. Entonces, en ese sentido, es holgado para ellos, porque son pequeños, frente al volumen de 11 por 1 por 8, 8 por 3. Bien. Ahora, cada persona emite 80 vatios de calor. ¿Dónde se sabe eso? Usted entra al Google y ahí busca, y dice que eso puede oscilar entre 80 y 240 vatios o joule por segundo. O sea, que eso está documentado desde la fisiología del ser humano. No hay problema. Pero el hecho es que usted debe ir entendiendo de que si usted hiciese ese experimento de meter unas personas que están realizando constantemente un proceso biológico de oxidación, van a emitir calor. Ahora, como los colocaron en un recinto que está aislado térmicamente, ese calor no se va a escapar del recinto, en teoría, y va a ser recibido por el aire que circunda dentro del recinto. Entonces uno se pregunta, bueno, si uno hiciese ese experimento y tuviese esas personas durante 20 minutos encerrados allá, consumiendo oxígeno y haciendo todo su proceso de oxidación biológica para tener energía, están emitiendo ahí calor, lo están haciendo, están emitiendo calor, y por lo tanto ese calor lo recibe el aire que rodea a esas personas. El aire tiene que incrementar su temperatura. Entonces aquí dice que el aire inicialmente tiene 20 grados, está sometido a 101.325 kilopascales. Esa presión equivale a una atmósfera. Entonces digamos que las cosas son hasta normales. Y nos dicen que el aire tiene un CB, un coeficiente de capacidad calórica de 0.718 kilojoules por kilogramo por grado Kelvin. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere incrementar en 1 grado Kelvin la temperatura de 1 kilogramo de aire, tiene que adicionarle a ese aire, a esa masa de gas, 0.718 kilojoules. Eso es lo que significa eso. Bien. Entonces fíjense que me están dando información de las características termodinámicas de ese fluido, del aire. Y además me dicen aquí, muchachos, me dicen también que el
calor que recibe una masa de aire o un fluido está dado por la relación Q mayúscula igual a M que multiplica C sub B por delta T. Dale mis saludos. Permítame, muchachos, voy a hacer una cosita aquí importante. No se me escapen. El señor Gerardo. He suspendido la clase por el señor Gerardo. Ya va.
Bueno, señores, he vuelto. ¿Qué ha sucedido en mi ausencia, muchachos? Hello. No, Profesor, lo estamos esperando. Bueno, profe, lo está esperando. bueno, entonces, muchachos, con relación a este asunto, ¿sí están observando el libro? Sí, profe. Bueno, estamos observando el libro. Entonces, mire, lo que estoy diciendo es esto. Tengo un recinto que contiene aire, unas personas que están allí alojadas emitiendo calor. El calor lo recibe una masa de aire y el calor no puede escapar del recinto porque se supone térmicamente aislado. Y quieren saber entonces que como consecuencia de esa transferencia de calor, en cuánto se incrementa la temperatura de ese ambiente. Eso es lo que quieren saber. Bueno, ustedes por experiencia propia saben, porque han asistido a un salón, que si hicieran eso, 20 minutos dentro de un salón, 35 personas emitiendo calor fruto de la oxidación biológica, pues se aumentaría la temperatura en el peor de los casos por allá 35, 37 grados. Ya se sentiría la incomodidad. No podría saber eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la solución de ese problema es como que predecible. Uno tiene una idea de cuánto va a ser el incremento de la temperatura y por lo tanto, si conoce el incremento, sabe la temperatura final porque sabe que el ambiente está a 20 grados. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si hiciésemos los cálculos y esto nos diera, por ejemplo, 100 grados? Nosotros, ¿cómo? 35 personas en esas condiciones termodinámicas generaron un incremento de 100 grados en ese ambiente y había 20 grados, entonces ese ambiente está a 120 grados, las personas estarían bastante mal allí, porque están casi que a una temperatura mayor que la del punto de ebullición del agua, la temperatura y presión normal. Sucede eso, que no puede ser. Entonces uno tiene una noción de la magnitud de la respuesta. En estos problemas de método numérico uno tiene una idea. Entonces, eso debe ser como por allá, como que sufrió un incremento, ¿cuánto? De 10 grados más. Si estaba en 20 más 10, quedará como en 30. Sospecha uno que es así la cosa. Y ya entendió de qué se trata el problema. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer, muchachos? Calcular ese incremento de temperatura y luego sumárselo a los 20 grados centígrados. Entonces, partimos de lo siguiente. Conocemos esta expresión funcional que dice Q es igual a M por la integral y eso es igual a M por C sub B que multiplica T2 menos T1. Este T2 podría ser la temperatura final que voy a tener. Este T1 sería el 20 grados que me dan allí en el texto, pero es razonable de que estas temperaturas que aparecen aquí tienen que estar en correspondencia con las unidades que tenga el CB y M. Si M está en kilogramos, C sub B está aquí, creo que está en kilojoules, kilogramos, grado Kelvin. Entonces esa temperatura debe estar en grado Kelvin para que el producto de los factores de la derecha generen unas unidades que se correspondan con la cantidad de calor Q. La cantidad de calor se da en joules. Entonces, este producto de M por C sub B por delta de T debe dar joules. Entonces, la temperatura debe estar en grado Kelvin. CB está en ¿qué? En kilojoules sobre kilogramos por grado Kelvin. Y M está en kilogramos. Si hacemos la multiplicación, esto nos da joules. Correcto. Además nos dicen, mire, como está transfiriéndole el calor a una masa de aire, si asumimos que el aire se comporta como un gas ideal cuando está sometido a una presión de 101,325 kilopascales y una temperatura de 20 grados, entonces tienes derecho a usar la relación P por B igual a M partido por M sub W que multiplica R por T. A esta relación nosotros lo llamamos la ley del gas ideal o la ecuación de estado. Y nosotros sabemos por termodinámica qué significa R. R es la constante universal de los gases. 8,314 kilopascales por metro cúbico sobre kilomol grado Kelvin. Entonces, las unidades que contenga R implican
que las unidades de la temperatura sean grados Kelvin, que la masa sea en kilogramos y que las unidades del peso molecular o de la masa molecular del aire esté en kilogramos por kilomol. De tal manera que cuando se hagan los cálculos a la derecha, generen unas unidades que correspondan a quién, a unidades de presión, que es kilopascales, por unidad de volumen, que es metro cúbico. O sea que si yo hago a la derecha, coloco los valores numéricos y sus unidades y hago todas las simplificaciones posibles, las unidades que va a tener el resultado son kilopascales por metro cúbico. Eso es lo que quiere decir eso. Bueno, hasta ahí, chévere. Ahora la siguiente pregunta, muchachos. ¿Cuál es la estrategia para resolver eso? ¿Qué estrategia usamos para resolver eso? Entonces se podría pensar en lo siguiente. Bueno, como yo quiero la diferencia T2 menos T1, pues en esta ecuación yo podría despejar T sub 2 menos T sub 1 igual a Q partido por M por C sub B. Listo, haríamos eso. Lo primero que haríamos sería eso. Y con eso tendríamos que, si conocemos la cantidad de calor que recibió el aire y lo dividimos por la masa de ese aire y por el C sub B, la capacidad calórica del aire, podríamos obtener T sub 2 menos T sub 1. Pero fíjense que si hacemos eso, lo único que conocemos es quién, C sub B, que es un dato, pero no tenemos a M, la masa del aire, y no tenemos la cantidad de calor que se está generando allá, que se va a transferir. Esa cantidad de calor se puede obtener porque ustedes conocen que hay 35 estudiantes, que cada estudiante emite 80 joules por segundo. Entonces usted podría pensar, bueno, el Q se puede obtener así lo siguiente, este Q, multiplicando el número de estudiantes, 35, por el calor que emiten ellos por unidad de tiempo, que sería por 80, y ese resultado lo multiplico a su vez por 20 minutos, y esos 20 minutos lo multiplico por 60 segundos para que las unidades del tiempo queden segundos. Este producto me generaría Q, la cantidad de calor que se emitió hacia el aire del recinto en 20 minutos por los estudiantes. Bueno, entonces ya tenemos la Q, pero nos falta entonces la M. Como quien está recibiendo es el calor, es el aire, entonces podríamos decir, bueno, asumiendo que el aire en ese rango de temperaturas entre 20 y más o menos 40 grados y a la presión de una atmósfera o 101.325 pascales, se comporta como un gas ideal, puedo usar la ecuación de estado. Entonces digo, bueno, entonces voy a despejar la M minúscula. Si hago eso, tendría M minúscula igual a P por V por MW sub T, todo partido por RT. Si hago eso y coloco las unidades apropiadas, esta M me tiene que salir en kilogramos. Y teniendo esta M, la llevo a la ecuación anterior y fin de la película. Ya hago eso. Bueno, perfecto. Pregunta, si hago eso, que se ve razonable, ¿en qué unidades esperan que se entregue la temperatura? O sea, el ejercicio las da en grados, que el ejercicio las pide en centígrados, pero te arroja en Kelvin, entonces se hace conversión de unidades y listo. ¿Cierto? Entonces, yo sé de antemano que eso profe, me va a la dar respuesta que va a dar ahí, ¿Cómo? Repíteme, por favor. siga, profe, sigue. Bueno, no te preocupes, mire. Entonces, estamos de acuerdo. Si hacemos eso que parece razonable y tenemos cuidado con las unidades, vamos a encontrar el delta de T, T2 menos T1, en grado Kelvin. Pero no se lo podemos sumar directamente a quién, al 20 grados, porque son incompatibles. Entonces, habría que convertir los grados Kelvin ¿a qué? A centígrados. Porque nosotros sí tenemos una noción de la escala termométrica Celsius o centígrados, sí la entendemos, porque es la de uso común. Pero la escala absoluta, que es el ranking o grado Kelvin, nosotros no tenemos noción de eso. No es que no existan termómetros que hagan eso, sí lo hacen. Lo que pasa es que nuestra noción, nuestro tamaño de temperaturas, no la percibiríamos, no la dimensionaríamos porque está en una escala diferente llamada los grados Kelvin.
lo de nosotros es grados centígrados. Entonces ese resultado hay que pasarlo a su vez a grados centígrados con una relación que existe para eso. Recuerda que dice la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados sumándole 273.15. Con eso la convierte. Bueno, o consultas en el motor de búsqueda Google. Bueno, entonces la estrategia está establecida así. Lo delicado, tener cuidado con las unidades. Entonces vamos a usar el editor de Scilab para crear una función que nos haga esa tarea, ¿vale? Que nos haga esa tarea. Y dice, pero ¿por qué no usamos una calculadora? Porque lo que queremos es editar una función que quede en términos de los parámetros C sub B, T sub 0 o T sub 1, volumen, calor que emiten los estudiantes, el número de estudiantes, para que si nosotros queremos cambiar esas condiciones, lo podamos hacer usando esa función que creamos en Scilab. Entonces, el ejercicio tiene dos propósitos. Uno, que empieces a construir tus funciones particulares en Scilab. Y como ellas quedan en términos de parámetros, le demos valores a los parámetros de acuerdo a algún interés particular que tengamos. Es, digamos, como si hubiésemos creado una aplicación adicional que no tenía nuestra calculadora, ahora ella es capaz de hacer eso. Pero si le decimos, mire, oprime la tecla de la calculadora que me da la cantidad de calor o el incremento de temperatura que sufre un salón de clase bajo estas condiciones, partiendo de 20 grados, de 30, lo que consideres. Entonces es como eso, crear una función que nos sirva para resolver específicamente ese problema. Vamos entonces al Scilab, ¿no? Entonces, dejo de compartir, voy a mi Scilab. Y muchachos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces acá les comparto el Scilab. La consola del Scilab, el pizarrón digital donde puedo hacer trabajo como una calculadora, siendo que esta calculadora es mucho más potente, tiene más operaciones, amparada por las librerías. Entonces voy a limpiar la pantalla con Clear Cell. Te digo que sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Recuerda, esto lo podemos hacer en la consola, pero también lo podemos hacer ¿dónde? En el editor de código. Y en ambas puede hacerlo. Supongamos que lo pudiésemos hacer aquí en la consola, que no se lo recomendaría. No es que no funcione, sino que no sería útil, porque cuando tú vuelvas a querer usar eso no está ahí disponible como función, no la puedes llamar. Si creas una función, tiene la ventaja de que llamas la función, por ejemplo, temperatura salón, la puedes llamar y como ya queda en términos de unos parámetros, rehusarla. Pero vamos a suponer que hiciéramos esto. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer aquí? Que calculábamos inicialmente la cantidad de calor que recibe el aire. Bueno, entonces eso lo vamos a llamar Q mayúscula. Si me están observando, ¿cierto? Sí, profe. Entonces digo, declaro una variable que se llama Q mayúscula. A la Q mayúscula le asigno la cantidad de calor que va a recibir el aire. Eso es igual a ¿qué, muchachos? Número de estudiantes, lo llamaremos NE. Tú le puedes colocar otro nombre a esa variable. NE, ¿qué más necesito? La cantidad de calor que produce cada estudiante. Lo vamos a llamar Q sub E minúscula. Por, ¿qué más necesitamos? Recuerde que es el tiempo. El tiempo. Recuerda que ese tiempo nos lo dieron en minutos y resulta que el Q sub E está en segundos. Entonces hay que, para hacerlos compatibles, multiplicar por 60 hasta ahora. Pero fíjate, hijo, que estamos simplemente escribiendo la cantidad de calor en términos de ¿quién? De las variables que intervienen en esa cantidad, que es número de estudiantes, calor específico unitario, por el tiempo que sucede y por un factor 60, que es para convertir minutos a segundos. Listo.
Hacemos eso, pero para que Q genere un valor numérico, hay que dar el valor de N sub E, Q sub E, T y 60. Entonces démoselo aquí atrás. Digamos así, ve. NE es igual a ¿cuánto? A 35, coma, punto y coma, punto y coma. Q sub E es igual a ¿cuánto, muchachos? 80 Joule, profe. 80. 80. No le colocamos las unidades porque se supone que esto dimensionalmente es correcto y en unidades también. Luego colocamos T, como dijimos usted, que eso es 20. Y punto y coma, listo ya. Con eso, la formulita que dice Q igual a N sub E por Q sub E por T por 60 permite obtener el valor de la variable Q. O podríamos decir, la variable Q recibe un valor que es el que se genera al multiplicar N sub E, Q sub E por T por 60. Es decir, si multiplicamos el valor de la variable NE, que es 35, la variable Q sub E, que es 80, y T, que vale 20, ese producto define el valor de la variable Q. El asunto arreglado. ¿Y en qué unidades va a quedar eso? Si usted mira, esto es adimensional, esto es joules por segundo y esto es segundos. Esto daría en joules. Obvio que el Scilab no te va a dar las unidades, pero te va a dar la cantidad numérica. ¿Listo? Entonces, le doy enter y ¿qué me dice? ¿Cuánto hay ahí? 3.360.000 joules. Exactamente. Eso es lo que significa eso. Así de clarito. Mírate que me generó aquí el valor de 80, porque aquí donde dice Q sub E igual 80. Profe, yo hice en la calculadora y el Q me dio igual a eso también. Bueno, perfecto, que lo va siguiendo, pero debería seguirlo en el Scilab. Entonces, Sí, era para comprobar. bueno, mire, entonces, hijo, aquí donde dice Q sub E igual 80, debí colocar punto y coma. Voy a volver a llamar eso para corregirlo. Mire, pues me devuelvo y aquí coloco, listo, hago eso. ¿Y tengo cuánto? 3.360.000 ¿qué? Joules. Eso es lo que tengo. Hasta ahí chévere. Nada normal. Siguiente paso. ¿Qué necesitamos ahora? La masa. Necesitamos calcular la masa que contiene el volumen de aire que está disponible en el salón. ¿Cuánto es el volumen de aire que hay en el salón, muchachos? El volumen de aire. Volumen del salón menos el volumen de los 35 estudiantes. Entonces sería, a la variable B sub S le asignamos, ¿qué le asignamos? ¿Volumen de quién? Vamos a ponerle así, Del B salón. solamente. B es igual a volumen de salón menos, como dijo el jovencito, número de estudiantes por Volumen de estudiantes. el volumen de cada uno. Entonces, el volumen de aire disponible en el salón es igual al volumen del salón menos el volumen que ocupan los estudiantes. Pero igual hay que decirle cuánto vale B sub S. Bueno, eso no tiene ningún problema porque B sub S es igual a largo por ancho por alto. Entonces, en este caso sería 11 por ¿cuánto? Por 8. 9. 8 por 3. 8 por 11 por 3. Punto y coma. Y el N sub E no hay problema porque ya se lo dimos. Necesitamos darle ahora el volumen que ocupa cada estudiante. B sub E, sabes que dijo que era 0.075. Entonces tenemos eso. Ya tenemos entonces cómo calcular aquí el volumen de aire disponible en ese recinto. No hay problema. Miremos las unidades. Este B sub S está en metros cúbicos. N es adimensional. ¿Y qué es esto? Volumen de cada estudiante. Esta diferencia, Volumen de cada estudiante. todo tiene metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto tengo disponible ahí? 261.370. Metros cúbicos tienen disponible de aire para recibir el calor que emiten los estudiantes. Bueno, ok. Siguiente paso, ¿cuál es, muchachos? Calcular la masa de quién? El aire. Del aire. O sea, convertir este volumen a masa. Entonces decimos, bueno, la ecuación de estado, M es igual. ¿Cómo sería la ecuación de estado si despejamos a M?
M es igual a P por M WT Por sobre T, T. o sea, P por B. ¿Quién más? M sub W. ¿W qué? WT. T, así. Entonces, P por B que estaba a la izquierda, la igualdad. La multiplicamos por el denominador que era ¿quién? MWT. Y luego lo tenemos que dividir por ¿cuánto? RT sobre RT. ¿Sobre quién? Dividido RT. R por T mayúscula. Bueno, ya listo. P de temperatura. Pero hay que tener cuidado. Estas unidades de presión tienen que tener las mismas unidades que tiene aquí en la R. La R tiene kilopascales, ahí como la dieron. La T tiene grado Kelvin, porque la R tiene grado Kelvin. Y MW tiene, ¿de acuerdo? Kilogramos por kilomol, tiene eso. Entonces hay que mirar bien con eso. Entonces, ¿qué dificultad en este momento? Hay que darle la P. ¿Es igual a cuánto? 101.325. Eso está en kilopascales. Tengo que darle ¿quién? La B. No tengo ningún problema porque está en metros cúbicos y ya está definida anteriormente. Mira, aquí está. B es igual a 261.325. No tengo por qué escribir eso otra vez porque eso está declarado anteriormente. Dígame. La temperatura está a 20 grados centígrados, ¿cierto? Bueno, entonces sí, allá voy. Entonces lo que estoy diciendo es que no voy a escribir la V porque ya está declarada anteriormente. Vamos a escribir entonces ahora la T minúscula arriba y T mayúscula. No se afecta. No le oigo bien. ¿Cómo la cosa? ¿Cómo? No le escuché bien. Repíteme, por favor. Si la T minúscula no afecta la T mayúscula de abajo. La T mayúscula que aparece aquí. Ajá. Esa T Esa es la temperatura. Claro, es la temperatura que tiene inicialmente el salón y es 20 grados centígrados, pero allí no puedes colocar 20 grados. Tienes que colocar ese 20 grados convertido a Kelvin. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces sigamos. Ahora nos falta el MWT. Allá dice cuánto es el MWT en el problema. ¿Cuánto es? Vamos a ver. Dice que es 28.97. Eso está en el enunciado del problema. 28.97. Punto y coma. ¿Qué me falta ahora? Tengo P, tengo V, tengo MWT. Necesito declarar la R. R es igual. La temperatura a pasarla a Kelvin. Y hacer todo eso. Entonces sigamos buscando aquí. La R vale 8,314. 8.314. Punto y coma. Me falta aquí, muchachos, la T. Pero la T es igual. ¿Qué, muchachos? A 20 grados centígrados. La temperatura centígrados. Y entonces, ¿cómo hago para...? 273. Entonces dice aquí 273.15. Punto y coma, y ya tengo todo. Entonces, con esos insumos, nuestros valores para P, para MWT, para R y para T, puedo calcular M y esa M me va a dar en kilogramos. Es sencillo, eso me va a dar kilogramos. ¿Qué significa esos kilogramos? La cantidad de masa que representa un volumen de aire a 20 grados centígrados y a una presión de 101.325 kilopascales. Cuando el volumen es 261.315. Eso es lo que hemos hecho. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que la masa es 314,79,602 kilogramos. Ahí. Bueno, perfecto. ¿Y ahora qué hay que hacer con eso, muchachos? Tienes masa, tienes Q y tienes CB. ¿Qué hay que hacer ahora? La diferencia de T2 menos T1. Entonces, allá donde dice la ecuación Q igual a M por C sub B por delta de T, T2 menos T1, hay que despejar eso. Entonces diríamos lo siguiente. Digamos que eso se llame así, ¿ve?
Delta mayúscula de quién, de T. Si quieren, mejor así. ¿Ve? De 2, como lo tienes allá, menos quién. T1. Debe ser igual a quién. ¿A quién? A Q sobre M por CB. Escribimos Q partido, ¿quién? M por C sub B. Pregunta, ya le dijimos a Saila quién es C sub B, no le hemos dicho, pero hay una cosa. Mire usted, Q está en joules, la masa está en ¿qué? En kilogramos, pero el CB recuerda que está bien en el enunciado del problema como kilojoules, kilojoules por kilogramo por grado. Sobre kilogramo grado Kelvin. Entonces, fíjese usted entonces qué sucede, que los joules de Q con los kilojoules de la constante de calor específico no son compatibles. Entonces hay que tomar una decisión, o los Q, los 3.360.000 joules los conviertes en kilojoules para que sean compatibles con los que trae el CB, o la CB la vuelves ¿qué? Joules, una de dos. Porque así como está no es compatible, entonces escribamos aquí, ¿ve? Como viene en el libro, CB es igual a ¿quién? 0.718. Pero eso, ¿en qué unidades tiene eso? Kilojoules. Entonces si digo que CB es 0.718 y yo estoy usando esta definición T2 menos T1 igual a esto, el Q tiene que automáticamente quedar en kilojoules. ¿Cómo haces tú para que Q quede en kilojoules estando en joules? Pues hay que dividirlo por 1000. Se divide entre 1000. Entonces, si lo divides por 1000 equivale también a que hagas en la ecuación lo siguiente. Escribas Q, paréntesis, 0.001 y multipliques a la Q y cierres paréntesis. Esa es la manera de pasar estos joules a kilojoules, multiplicando por una milésima. Eso equivale a dividir por 1000. Entonces fíjate que ahora sí hay homogeneidad en las unidades, porque arriba hay kilojoules, debajo que hay kilogramos, la C viene en kilojoules por kilogramo grado Kelvin, entonces la masa elimina los kilogramos, los kilojoules del numerador se eliminan con los kilojoules del denominador y queda dividiendo un grado ¿qué? Grado Kelvin. Entonces ese grado Kelvin sube al numerador y la respuesta quedaría en ¿qué? Pues en grado Kelvin como debió ser. No importa, va a dar un resultado. Una pregunta. Sí. ¿Podríamos multiplicar también el CB por 10 a la 3? Sí, también. Podría hacer esto, mira. No escribir esto que dice aquí. ¿Ve? Podría hacer esto simplemente. Y escribirías esto. Hacer también, eso es equivalente, como quieras. Bueno, entonces, ¿qué voy a obtener de todas maneras allí? ¿Qué obtendría allí? El mismo resultado, pero Porque el CB ya está en ¿qué? ya está en joules. Joules, kilogramo, grado Kelvin, y Q está en joules. Entonces no hay ningún problema. Como quiera, funciona. Bueno, doy Enter. Y me dice que hay un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque es que declaré la variable T2 menos T1 y esa variable no es correcta porque tiene dos variables T2 y T1 no definidas. Porque creo que no conozco el valor de Q. No, porque es que el Q está definido anteriormente. Allá en las líneas anteriores ya está definido anteriormente. El problema es que aquí donde te marca las dos punticas Porque está en mayúscula. no, lo que te está diciendo es usted no puede definir una variable. No, exacto, dice aquí, ¿ve? Porque usted no puede definir una variable en términos de dos variables que tienen pendiente o en latencia una diferencia que no ha hecho. No puedes hacer eso. Entonces vamos a cambiarle el nombre, llamamos otra vez eso y le vamos a decir que eso se llama ¿cómo? Eso se llama delta T mayúscula, por darle un nombre. ¿Por qué? Aquí había el problema de la diferencia que aparece ahí. ¿De cuánto me da ahora? Me da 14.685 ¿qué?
Muchachos, ¿qué unidades me da eso? Grados Kelvin. Grados Kelvin. Entonces, ¿en cuánto se incrementó la temperatura por esa acción? 14.860. Pero ¿cuánto es eso en grados centígrados? Es la pregunta, para podérselo sumar al 20 y darme cuenta cuál es la nueva temperatura. Porque digo, bueno, si se incrementó 20 grados Kelvin y estaba en 14.86 grados Kelvin y estaba en 20, ¿cuánto es la temperatura final? No sé, porque tengo que convertir 14.85. Entonces, ¿cómo haríamos para cambiar eso? Podríamos decir DT es Le igual. restamos 273. Bueno, pero DT en grados, ¿qué? Vamos a poner aquí grados centígrados. Sería igual a la DT que calculé, sumándole o restándole. Menos 273. Restándolo. Claro, menos 273. ¿Punto qué? 15. Punto 15. Entonces, ¿qué dice eso? Que como consecuencia de esa acción térmica, ahora el salón tiene una temperatura de 258.28429 grados centígrados. Usted se imagina... Profe, una pregunta. No, al revés, profesor. No se supone que sí. Sí, o sea, no se supone que los 14 ya están en grados centígrados, porque si está en menos 200, ya están muertos y congelados. Exacto. Bueno, yo te pregunto, ¿usted esperaba que la temperatura final del recinto fuese menos 258? No, porque es que eso es absurdo. Eso no es posible. Que las personas emitiendo calor ahora terminen como enfriando el salón. Imagina, terminarían enfriando el salón. Eso es absurdo. Sin embargo, si tú miras la lógica del problema, la física que está implícita allí, todo ha sido razonable. Y el 14.86 no tiene duda, porque este 14 está en grado Kelvin. Así de sencillo, está en grado Kelvin. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tiene ese problema? Esa es la respuesta numérica de ese problema. Así se hace. Punto. Así se hace. Ahora. Ok, ya ahí habrá que analizar el resultado. Y ese resultado es absurdo, pero no es consecuencia del razonamiento ni del manejo de la fórmula. No es consecuencia de eso. Ahora, uno podría decir, mire, pero es que de pronto el volumen del salón es muy pequeño, el valor es muy grande, o el CB, o manipular los parámetros para que diese un valor razonable. Pero tendría entonces que rehacer todas las cuentas. Yo digo, bueno, pero si me voy a poner a manipular esos parámetros, en la consola mejor creamos una función y llamamos a la función y le introducimos los parámetros y así trabajamos más cómodo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, como no estamos de acuerdo con esa respuesta, porque físicamente no es posible, vamos a manipular, es decir, vamos a modelar el proceso manipulando número de estudiantes, volumen de los estudiantes, temperatura inicial del salón, coeficiente de transferencia de calor de cada estudiante. Vamos a hacer eso, a ver qué valores deberían tener como entrada al problema para que dé una respuesta razonable. Entonces vamos a construir ahora es una función. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero no en la consola, sino en el editor. Entonces nos vamos al editor. Mire aquí que en la parte superior izquierda está la libretica con el lapicito y voy a cliquear ahí. Voy a cliquear ahí porque voy a editar una función. Voy a crear una aplicación personalizada para mi problema, para estudiarlo, porque tengo unos resultados incoherentes. Entonces cliqueo aquí, muchachos, cliqueo esto y se me despliega la ventana de ¿quién? La ventana del editor. Entonces vamos a ver qué pasa. Tengo la nueva ventana, estoy todavía en el ambiente de Scilab, pero ahora no tengo la consola, tengo el editor. Entonces vamos a crear una función. Entonces, como le decimos, muchachos, siempre será sujeto a esta sintaxis: función. Fíjate que se puso enseguida en rojito, función. ¿Cómo vamos a llamar la salida, la respuesta en nuestro problema? Se va a llamar DT.
diferencial de temperatura o incremento de temperatura es igual. La función la vamos a llamar, ¿cómo? Temperatura salón. Vamos a llamarla por decir algo. Llamará temperatura salón. Lo que estoy haciendo es declarando los parámetros de una función. La variable de salida, el nombre de la función y a continuación los parámetros o argumentos que necesita. ¿Qué necesita que le dé la función? Bueno, como ustedes hicieron el problema a mano, allá, fórmula por fórmula, todas las variables que usaron allá, hay que colocarlos entre paréntesis. Entonces empezamos. Número de estudiantes, la usamos. ¿Qué más? Calor emitido por un estudiante. Sí, señor. ¿Qué más? Tiempo. Tiempo. ¿Qué más? Q. Volumen. Entonces volumen, pero el volumen está en función de quién? De las dimensiones largo, ancho y altura. Entonces escribimos Lado, ancho, largo, altura. Ancho y altura. ¿Y por qué estamos haciendo esto, muchachos? Porque queremos manipular las variables que están participando en el problema. Porque si descubrimos que hay un dato anómalo, lo podemos corregir, porque ya nos dimos cuenta que esa respuesta, así como está, no es factible. Entonces ya tenemos los parámetros para definir el volumen. ¿Qué más necesitamos ahí, muchachos? ¿Qué más? La presión. CB, ¿verdad? El CB, ¿qué más necesitamos? R. Volumen de los estudiantes. Q. Ah, necesitamos aquí también el volumen de los estudiantes. Vamos a colocarlo por aquí. Volumen de estudiantes, perfecto. Sigamos. ¿Qué más necesitamos? Q, profe. Masa. ¿Cómo? Q. No, porque ese se calcula. Ese se va a calcular. El peso molecular. ¿Temperatura qué? ¿Qué necesitamos? TC, profe. La temperatura en grados La centígrados. presión, ¿no? Temperatura en grados centígrados o temperatura inicial. Vamos a ponerle TC para que no se olvide que está en grados centígrados. ¿Qué más necesitas? La presión, profe. La presión. ¿Qué más necesitas por el problema? Ah, la masa molecular del aire. MWT. No lo tenemos. ¿Qué más? Yo creo que es todo, ¿no? Entonces, la transferencia de calor en ese recinto depende de todas esas, de todos esos argumentos o parámetros de entrada. Se dice, si yo quiero que me dé el incremento de temperatura que se genera por ese experimento, llame a la función T salón, y introdúzcale todos los valores de cada uno de estos argumentos y ella hará la tarea por ti. ¿Listo? Y yo puedo cambiarlos a gusto, pero razonablemente. Entonces, doy Enter. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hiciste allá, lo vas a hacer aquí. Entonces empezamos. ¿Qué fue lo primero que usted hizo? Q igual, ¿se acuerda? NE por QE por, ¿quién más, joven? Por T y por 60. ¿Qué hace esa primera sentencia de asignación? Que dice, si quieres conocer el valor de Q, por favor multiplica el valor que tiene NE, QE, T y todo por 60 y eso te va a dar ¿en qué? ¿En qué unidad da eso? En joules. En Eso joules. ya lo hiciste allá en la consola. Lo que pasa es que ahora vas a automatizar el proceso. Punto y coma. ¿Qué más hiciste después? ¿Qué más calculaste? La llamamos M, ¿no, La profe? masa. MM, Fue la la masa. masa lo que hicimos nosotros primero. Sí, se puede añadir primero tranquilamente. Pero para hallar la masa, ¿qué necesitamos, muchachos? Volumen, profesor. El volumen Busquemos del el aire. volumen. Volumen es igual ¿a quién? Volumen A de volumen de salón. salón. El volumen de los estudiantes. Pero volumen de El salón número de los es estudiantes algo dado por ancho por alto. por alto menos número de estudiantes por volumen de estudiantes. Volumen de estudiantes. Todo eso lo hiciste allá. Luego, dice, ahora sí, M. Yo quiero mi M. M es igual a quién. ¿Cómo hago M? E por V, ¿cierto? Por, ¿quién más? M. M de WT. M sub WT. Bueno, y todo eso tiene que ser dividido por ¿cuánto?
por R, RT. por T. Pero resulta que esa T tiene que estar ¿en qué? En grados Kelvin. Entonces, ¿qué nos falta? Devolvernos, Grados Kelvin. escribir T es igual a TC, como dijo tu compañera por allí. ¿Qué hago? Ese es más 273.15. 3.15. Le coloco el punto y coma para que no muestre ese resultado, porque queremos ese es el resultado de T, quieren es este, no estos parciales. Listo, punto y coma. ¿Qué más nos falta ahora? Pues ya tenemos todo. Ya tenemos todo. Sí, profe, ya. Ujú. Ahora Falta ya, calcular pues. de T. ¿Cómo se calcula Ajá. de T? De T es Q igual sobre, ¿a quién? Q, Q sobre la Sobre. masa por masa por C sub B. masa por CB. Bien. Ahora la cuestión es de las unidades, ¿cierto? Fíjate que aquí cometí un error, ¿ve? Aquí hay un doble paréntesis, o sea, hay una asimetría de paréntesis. Si lo dejo así me sale un error, entonces quito esto. Bien. Entonces, muchachos, ¿qué necesito? Mirar. Q está en qué? Joules. ¿Y en qué está esto? Kilogramos. ¿En qué está CB? ¿Te acuerdas? Kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin. ¿Qué dijimos para quitar ese error? O introduce el CB en joules o lo dejas como lo da el libro y multiplica la Q por ¿cuánto? Por 0.01. Entonces hagamos como, no modifiquemos los datos del libro. Así, este calor está en kilojoules y es compatible con el kilojoule que trae el C sub B. ¿Listo? Tenemos todo. Profe, ¿me puedes repetir, por favor? No perdí en esa parte. Bueno, esta parte, mira, si tú escribes esto, que es la fórmula clave para calcular el incremento de temperatura, tienes que dividir la cantidad de calor generado, ya la calculaste en la línea 3, lo vas a dividir por el producto de la masa que calculaste en la línea 6 por el coeficiente de ¿qué? De transferencia de calor CB, de la capacidad calórica del aire. Pero resulta que Q está en joules, M en kilogramos y el CB físicamente viene aquí en kilojoules por kilogramo grado Kelvin. Entonces no hay compatibilidad entre las unidades de Q y el CB. Entonces, para que sean compatibles tienes dos opciones. O introduces el CB como 718 o dejas el dato como lo trae el libro, que es 0,718, pero al estar CB en kilojoules, entonces este Q tiene que estar en kilojoules. ¿Cómo se hace para pasar esto en kilojoules si está en joules? Pues multiplícalo por 1000, o sea, estás dividiendo por 1000. Perdón, multiplícalo por 0.001, que eso equivale a dividir por 1000. Entonces hago así, vean, 0.001. Eso equivale a dividir Q entre 1000. Cuando haces esto, este producto ya está en kilojoules y ya es compatible con los kilojoules que trae el CB. Eso es lo que hemos hecho. Una vez que hagas eso, tienes que grabar. Fíjate que aparece un disquete. Grabo. Voy a grabar. ¿Qué voy a grabar? Pues todo este código que edité. Todo. Sin embargo, antes de que hagas eso, revisas que no haya un problema de sintaxis, que hay buena multiplicación, aquí está bien, por aquí esta suma es correcta, P por B por MW, tengo que todo revisar. Listo, está bien. Grabo, doy clic aquí, voy a grabar eso. Cliqueo ahí y voy al escritorio o a mis documentos, en la carpeta donde tú quieras grabar. Entonces vamos a buscar aquí escritorio. Digo escritorio. Y voy a crear entonces en el escritorio una carpeta. Estoy en escritorio, una carpeta, y cliqueo aquí donde aparece la carpetita amarilla con una estrellita. Digo crear nueva carpeta. Le doy ahí y le doy el nombre a la nueva carpeta. Le voy a dar programa agrícola. Agrícola. Pro agrícola. Punto SC. No. Así, programa agrícola. Entonces, esa carpetica está ahí. ¿Qué va a hacer esa carpetica? Me va a guardar todos los programas que usemos aquí en la clase. Los vamos a guardar para usarlos en un momento dado en mi parcial o en mi taller. Ya lo tengo.
¿Qué tengo que hacer ahora, muchachos? ¿Dónde está programa agrícola? Programa agrícola, aquí está. Te voy a cliquear ahí. Y tengo abierto el archivo Pro agrícola. ¿Y qué voy a guardar ahí? La función que construí. La función no se llama tanque. ¿Cómo se llama la función, muchachos, que creé para mi problema? Se llama como Temperatura salón. salón. Así como se escribió ahí. No lo vas a poner minúsculo, exactamente igual. T salón punto SCE. Ya, eso es lo único que tienes que hacer. Guardo. Tengo guardado. Ya está en mi carpeta que vive en el escritorio y que cada vez que la necesite la puedo llamar. ¿Cómo la llamo? Pues la llamo usando ¿qué? T salón. Profe, una pregunta, usted disculpe. Sí. Lo que pasa es que no alcanzo a ver dónde fue que dio para guardar. Me parece el icono de grabando y no vi. Mire, ¿sí lo ves? Ah, ok, ya, Lo voy a ya. repetir. Clic. Ya no va a salir porque obviamente ya está grabada. Clic, mi escritorio, creo una carpeta y ahí le dan el nombre a la carpeta. Programas, repito, grillo. Llama tu carpeta. Y ahí voy a guardar Cuando no está guardado. mi función cuando no está guardado. salón.scm. Listo, ya está guardada. Bueno, y ahora queda con muchachos. La debo compilar. ¿Por qué hay que compilarla? Porque resulta que esto, para que pueda ser ejecutable en mi computadora, tiene que ser traducido al lenguaje de máquina, ceros y unos. ¿Y eso quién lo va a hacer? El compilador. El compilador, para que traduzca a todo este código que tú estás haciendo, lo traduzca ya a ceros y unos y lo puedes ejecutar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí donde está el triangulito, cliqueo. Si no cliqueas eso, no está compilado. Y si no está compilado, no te va a funcionar el programa. No es que esté mal. Cliqueo aquí y ahora capturo los argumentos, el nombre de la función y la variable de salida. La capturo, copy. Me tengo que salir ahora de dónde, muchachos? Del editor y me voy para la consola. Me salgo, dejar de compartir. ¿Y ahora para dónde voy? A la consola. Para la consola. Voy a la consola. Estoy aquí en la consola. Listo. Fíjense que ahora en la consola apareció, dice exe y un mensaje desktop, portátil, programa. Ya está en la carpeta Pro agrícola. Ahí está guardado que un archivo SCE, que es de Scilab, la raíz de Scilab, y el archivo se llama tsalon. Ese archivo que contiene pues el código, las fórmulas que tú vas a usar para calcular el incremento de temperatura. De todo este reguero de cosas que usted tenía aquí en la consola, ahora las consolidó en una función y la va a usar. Entonces, listo. Si eso sale, estoy bien. Si no te sale esto, te puede salir un mensaje de error que puede decir que tiene un error de sintaxis o un error lógico. Y hay que revisar dónde está el error. Le digo aquí, paste, fíjense, paste, pegar. Ya la tengo aquí. Voy a limpiar la pantalla mejor para que lo vea desde arriba. Entonces digo que sí. Y pego acá. Paste, aquí está. Bien, dt es igual a tsalon, que depende de todos estos parámetros. Entonces hay que darle los valores. Empecemos, muchachos. ¿Cuántos alumnos? 35. ¿Cuánto emite cada estudiante? 80. 80. ¿Cuánto es el qué? 20. 20 por 60, ¿no? 20. El tiempo 20 minutos. 11. El ancho del salón, 8. La altura de mi salón, ¿cuánto es? 8, 3. 3, El volumen de cada estudiante, 0.07, ¿qué? 0.075. PB. ¿Cómo lo vamos a introducir? ¿En kilojoules o en joules? No aparece en el libro. En joules. No. En kilojoules, por Kilojoules. conversión allá. En kilojoules, como está en el libro, bro. Tiene que ser como estaba en el libro porque la fórmula multiplicó por 0.01. Entonces aquí escribo 0.718. R, ¿cuánto vale R? Dígame R. 8. ¿Qué?
¿Cuánto vale el R, por favor, jovencitos? 8.314. Ajá, 14. Temperatura, 20 grados. 20. Presión, 101.325, porque está en kilopascal. ¿Y la M cuánto es? 28 punto qué? Me acuerdo. 97. 97, listo. Ya. ¿Qué se supone que va a suceder aquí? Que me debe dar un resultado similar, no, igual al que obtuve cuando hice los cálculos en la consola. Ya, listo. ¿Cuánto me dio? Mismo. Lo mismo, pero hay un problema. ¿Que eso está en qué? En grados Kelvin. Y no, entonces tengo que hacer la conversión. Entonces tengo la opción, o hago la conversión aquí o allá directamente en la función que construí, hago la corrección, como quieras. Como quieras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. dt en grados centígrados es igual a dt restándole ¿cuánto? 273 punto qué? Punto 15. Ya. Y pues me da lo mismo menos 258, Obvio, esto no va a cambiar. Sigue dando el mismo resultado físicamente absurdo. No importa. Entonces hagamos lo siguiente. Para no tener que hacer la resta acá en la consola, nos devolvemos al editor y esta operación resta se la adicionamos allá a la función para que me haga eso. Y no tenga que hacer esto manualmente. Sino vamos a seguir automatizando el proceso. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a dejar de compartir aquí. Salgo de aquí. Ahora estoy, muchachos, en el donde voy para el editor. Entonces, he convenido con ustedes que eso de andar restando allá en la consola no debería ser. Entonces, aquí estoy en el editor. Fíjense donde dice DT. Aquí, como esto me va a entregar grados que Kelvin, digo, bueno, entonces réstale, ¿cuánto? 273.15 y ya, es lo mismo que estabas haciendo allá. Cuando hagas eso, fíjate que estás modificando la función personalizada que tú construiste. Como hiciste eso, tienes que volver a donde está el disquecito y grabar los cambios. Dice save. Entonces, usted modificó esa función porque le está restando a la sentencia de la línea 7, le está restando 273.15. Entonces, esta modificación hay que guardarla. La guardo, nuevamente compilo, porque si modificaste el programa hay que recompilarlo. Entonces, clic ahí y me devuelvo nuevamente a mí. ¿A dónde me voy a devolver? Muchacho, me voy a volver a la consola, pero yo soy consciente que modifiqué la función por un interés personal. Le voy acá, le subo aquí, ventana, pero acá, compartir y fin de la película. Fíjense entonces que me salió un mensaje que puede ejecutarse porque ya está ejecutable porque ya está compilado, pero me dice advertencia. Usted redefinió la función, ¿cuál? T-Salón la redefinió. Sí, señor, yo la redefiní. No, correcto. Eso no es un mensaje error, una advertencia. Usted cambió la función. Entonces, bueno, listo. La llamo otra vez. ¿Cómo la llamo? Bueno, la puedo llamar con la tecla de avance o la puedo copiar y pegar aquí. Yo voy a usar tecla de avance. Mírala aquí otra vez. Entonces, aquí la función, recuerda que aquí tenía que número de estudiantes, QE, tiempo, largo, ancho, alto, volumen de estudiante, coeficiente de qué, de transferencia de calor o capacidad calórica del aire, el CB, la R, la temperatura ambiental, la presión del gas y qué más aquí, la masa molecular del gas. Asunto arreglado. Ya me tiene que dar entonces este resultado que aparece aquí. ¿Cuánto me da? La misma cosa. Entonces pregunto, ¿es un problema de editar correctamente esas fórmulas? No. El problema no radica ahí. El problema es que los datos que se dieron, así como se planteó ese problema, conducen a una situación termodinámica que no es posible
para un grupo de estudiantes no es posible. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos modificar los parámetros? Número de estudiantes, coeficiente de qué? De emisión calórica del estudiante, tiempo, largo, ancho, alto del salón, volumen del estudiante, capacidad calórica del aire, constante universal de los gases, temperatura inicial del ambiente, presión del ambiente y la masa molecular del aire. ¿Cuál de esos parámetros modificaría usted para que le diese un resultado acorde a lo que usted esperaba cuando leyó el problema por primera vez? Usted dijo, eso tiene que dar más de 20 y no más de 40, porque alumnos en un recinto cerrado con temperatura por encima de 40 grados no van a tolerar eso. Pero como están emitiendo calor, entonces tiene que suceder que la temperatura sea más de 20 pero menos de 40. Entonces la pregunta es, ¿cómo haces teniendo la función T-salón para manipular todos estos valores que tienen los argumentos para que conduzca a que la DT de una temperatura como por ejemplo 25 grados, 27 grados, cosas así razonables? ¿Cómo haría? Profe, cuando yo lo resolví, porque yo lo resolví fue de la forma, digamos la forma tradicional, despejando fórmulas y representando valores. Ajá. Y a mí me dio 34.708 grados centígrados, que el incremento como tal es 14.708 grados centígrados. No, o sea, no sé si puedo compartir un momento la pantalla y ver en la última parte si está bueno o está malo lo que hizo, que creo que es lo único que en lo que difiero con lo que usted hizo. De resto sí es lo mismo. Bueno, vale. Bueno, entonces observe esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a salirme para que tú compartas pantalla, ¿vale? Sí, señor. Bueno, dale pues. Ya está compartiendo. No, yo no la veo. Espera. Dos call, dice aquí dos call. Sí, señor. Ya. Sí, ahora sí, ya. Bueno, aquí este es el ejercicio, aquí yo saco los respectivos datos y lo único que hago es simplemente hacer las respectivas conversiones. Como sabemos que el delta de T es simplemente la diferencia de las temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial, y tenemos la temperatura inicial que es 20 grados, simplemente lo paso a grados Kelvin, que vendría siendo las unidades con las cuales se trabajan en las fórmulas. Sí. Entonces, simple, o sea, hay el volumen total ocupado por los estudiantes, hay el volumen que aquí es 261, que esto no da lo mismo, el valor generado por el estudiante, etc, esto lo tenemos igual. Aquí en lo último, que es cuando voy allá a la temperatura final, que es para hallar el incremento, lo que yo hago simplemente es despejar T2, que es la incógnita, la temperatura final. Y hacer eso yo lo trabajo, el 3360 lo trabajo en kilojoules, porque el kilojoules para cancelar eso. Y los valores tenemos los mismos. Lo único que la temperatura inicial yo la pasé al otro lado a sumar y la pasé a grados Kelvin. Y al resolver esta operación ya queda 307.854 grados Kelvin, que si lo pasa a centígrados da 34.708. Y simplemente para hallar el incremento haciendo la diferencia, que es esto lo que yo tengo aquí. Entonces por eso es que yo coloco al final. El incremento de la temperatura en los primeros 20 minutos es 14.708 grados centígrados. Entonces no sé si por haber despejado que tengo entendido que era una forma de resolver, me habría equivocado, porque digamos que no da igual. Esto sí nos da igual, pero a mí me dan centígrados y a usted le da en Kelvin. Y yo quedo como, entonces, ¿qué me equivoqué? Bueno, vamos, cálmate, vamos a revisar. Una pregunta, tú le diste el valor a T1 como 293 Kelvin. Que es lo mismo que 20 grados centígrados. Lo único que hice fue la conversión de unidades, porque cuando el delta de T es simplemente la diferencia entre temperatura final menos temperatura inicial. Así también. Pero calma. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a revisar esto. Le dio aquí al joven. Sí, esto está bien. Es la cantidad de calor en kilojoules, correcto. Luego él tiene aquí despejando de Q, despeja T2.
Tenemos que hacer Q partido por M por C, B. Ah, la T1 es positiva ahora. Exactamente por la diferencia. Bueno, entonces ahora ¿qué hace? Él viene y dice Q dividido. Ujú. Eso le va a dar grado, esto aquí, más 273, todo esto da grado Kelvin, todo esto. Exactamente, que es esto aquí, 307.8. Y eso sí, y eso lo convierte, le resta los 273.15 y le da 34. Estos serían grados centígrados. Sí, señor, aquí es la conversión que la hice directa. Entonces dice, bueno, entonces ahora, si la temperatura final es 34 y la inicial es 20, el incremento en sonido es 14. Y correcto, hasta ahí se ve bien. Vamos a devuelve un poquito hacia atrás el documento. ¿Por acá o más, o desde el principio? ¿Dónde está la M? Aquí vamos a mirar la M. Está. La M, si no estoy mal, nos da el mismo, 314.957, o de pronto en las unidades, en la final de siquiera algo. Vamos a mirar con calmita. 28 M es P por B. 261.315. Por la presión. 101.325. Ok, por. Ajá. Entonces aquí listo. Y todo lo divides entre R por T. Correcto. T es 293. La constante 814 kilopascales. Bueno, vamos a ver los kilopascales de arriba con los de abajo, chao. Los metros cúbicos, chao. Los kilomoles, chao. Exacto. Los grados Kelvin, ¿no dice? Ah, los grados Kelvin, ¿dónde están? Ah, los que se anulan con la... ¿Dónde están? Anula con Kelvin, profe, aquí. Ajá, Kelvin con la energía de eso. Entonces se salva simplemente ¿quién? Kilogramos, que es lo único que no tiene con qué cancelarse. Era kilogramos, 314. ¿300 qué? 957. 957 kilogramos le da. Y en la masa, luego hay al Q. Se va a buscar su Q, avanza. Aquí está. Luego tiene ¿Qué coge? Coge el mismo. Bueno, voy acá el Q. 300, tanto, permite posiciones 300 tal cosa, así está bien. Luego tengo mi Q. Ah, ese es mi Q de 300 tal kilojoules. Luego divido entre quién, que son los 357 kilogramos por CB. El CB de él está en kilojoules, para ser compatibles, 0,718 kilogramos tal cosa, kilogramos, kilojoule, y eso daría en grados Kelvin. Y le sumas ahora la temperatura. La inicial, que 293 grados Kelvin. El equivalente son 20 grados centígrados, Sí, que es la tienes razón, temperatura inicial. es razonable. Bueno, entonces mira. Profe, yo pensaría entonces que el error que usted tuvo fue porque no definió T1, porque colocó el T y debió colocar 293 del otro lado a sumar como el liso. Bueno, perfecto. Vamos allá, pues. Vamos a revisar. Entonces vamos a revisar, a pulir nuestra función. Profe, Sí. Dime. Ajá. Bueno, entonces estoy yo ahora. tengo una duda. Sí, dígame. Yo estoy en una parte de acuerdo con lo que compartió el compañero, pero Sí. ahí nos están preguntando una diferencia, un incremento en la temperatura. No Sí. nos están preguntando por una temperatura final, ya. Pero nosotros en la diferencia esa de temperaturas, podemos poner, por ejemplo, T2 menos T1, y es un paréntesis y se saca la unidad grados
grados Kelvin, y eso va a ser igual a los 14 puntos tanto que nos dio Kelvin. Entonces ahí se cancelarían los grados Kelvin con los grados Kelvin y nos quedaría que la temperatura 2 menos la temperatura 1 nos va a dar 14 puntos algo, ya, pero una magnitud, o sea, de la diferencia. No te queda, si haces eso te quedaría adimensional, no puedes hacer eso. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar qué hay error, a corregir esta función. O sea, teniendo en cuenta lo que compartió tu compañero, vamos a ver, se dice aquí, ve. El Q lo obtuvimos, el volumen bien, nuestra temperatura en grados Kelvin, aquí está, ve. Listo. La M. Haciendo pantalla. No, que ahora comparto pantalla usted, perdón. Entonces ahora voy aquí. Y ahora. Sí, profe, está Bueno, compartiendo. entonces lo que hizo tu compañero allá es que aquí donde aparece él hasta aquí entra en la masa, no hay ningún problema. Tiene su masa, tiene todo, lo tiene aquí. Pero ahora viene lo siguiente. Profe, el problema está en DT. Correcto, te vamos a mirar aquí. DT aquí. Este DT. Si yo hago el cálculo, yo debería escribir entonces, ven acá. Si lo hago como hizo tu compañero, debería escribir algo como esto. T1. Escribiría T2, que es la final, ¿cierto? Era T2 menos T1. Entonces aquí sumo a quién. Y voy a sumar a T1. A T1. ¿Cierto? Pero tengo que tener T1. T1 es el TC que aparece aquí, ¿ve? ¿Te acuerdas? Te voy a decir aquí que T1 es igual al TC. Pero ese TC hay que ¿qué? Convertirlo a qué? Aquí hay que convertir a Kelvin. ¿Qué hago? Le sumo. El T mayúscula. Listo. Profe, T1 es igual a T y ya, profe. Pero ya está ya no hay declarado. confusión. Ya está declarado. Entonces escribo simplemente T. Entonces ya aquí está. Digo, a este resultado le vas a sumar ¿qué? T1. Ya, esto es lo que estás haciendo. Vamos a hacerla. Entonces, ahora, la función así como la tengo, le voy a cambiar, le voy a decir que me entregue la temperatura final, que no es el objetivo de la pregunta. Yo he cambiado el nombre. La grabo, la compilo, me la llevo para allá otra vez. Vamos a ver. Minimizo, dejo compartir esa imagen, vuelvo a la consola. La consola la voy a mostrar aquí para que la vean. Ventana de la consola y aquí la tenés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Redefinimos la función, pegamos y le damos los valores. Entonces empecemos. 35, señores. ¿Cuánto hay aquí? 80, ¿cuánto hay aquí? ¿Cuánto, muchachos? 20. 11. ¿Cuánto viene ahora? 8. 8. ¿Cuánto viene aquí? 3. 3. ¿Qué viene aquí? 0.075. Diga. 0.718. Perfecto. 0.718. 0.718. ¿Y ahora viene cuánto? El R. 8.314. Correcto. Para arriba lo tiene. 20. Bien. Aquí 20. Ahora 101.325. ¿Y la MW cuánto es? 28.97. ¿no? Listo. Bueno, así está la cosa. Vamos a ver qué pasa. Supongo que estoy haciendo los mismos pasos que hizo el muchacho. ¿Cuánto me da ahora? 308 tal cosa. Pero eso es Kelvin. Sí, Esa señor. temperatura es Kelvin. Y yo la necesito como. Centígrado. Entonces, ¿qué hago? La diferencia. Réstele Pero 273.15. centígrados es igual a T, ¿qué?
2 menos, dicen por allá 273 punto qué, 15, así es. Ajá, muchachos. Sí, profe, dile. Sí, profe, sí, fíjate, está bien. Bueno, entonces, ¿cuánto da ahora? ¿Cuánto da, 34, muchachos? 34 puntos. ¿Qué es lo que le da, muchachos? Entonces, ok, excelente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, cómo funciona la cosa, vámonos allá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Mira, como la cuestión que nos piden es el delta de T, ¿y qué más? Y tu compañero fue más allá y dio la temperatura final, entonces hacemos lo siguiente. En la función, ahí yo lo estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir la consola y voy a mostrar nuevamente lo que vamos a hacerle aquí al editor, al programa que está en el editor, para mejorarlo con la ayuda del estudiante. Entonces aquí escribimos. Listo. Entonces ahora decimos, bueno, no me va a entregar T2 así a secas. Entonces me va a entregar todo esto. Pero recuerda que esto le vamos a restar ¿cuánto? 2 ¿qué? Punto 15. Voy a colocarlo entre paréntesis. Porque ese es. Hago esto. Y al resultado le resto 273. Vamos a hacerlo mejor así, ¿ven? Dejo así y hasta ahora esto es que Pero este no sería el mismo de ese que está arriba. no, y entonces quedaría así. Entonces me quedaría que ese es el mismo que, porque si a T1 que este le resta 273 se vuelve el T. Entonces, como dices tú, eso al final, para que se evite esa molestia, simplemente escriba P. Pero la explicación es la que dijo el muchacho ahora. Listo. Simplemente vas a escribir ¿cuánto? Iba a escribir T1, pero ¿qué es T1? Pero ¿qué es T? 273 TC más 273.16. Listo. ¿Y ahora qué hago, muchachos? Haga el DT, profe, diciendo que DT es igual a T2 menos T. Yo aquí escribo DT es igual a ¿quién? A T2 menos T. T2 menos T1. Y allá arriba donde dice función, tengo que abrir ahora un corchete. Yo voy a escribir ahí T2, coma, y DT, lo que construye ahí. Ya con eso le voy a decir que me va a entregar dos resultados, que es T2 y DT. Bueno, muchachos, vamos a revisar. Como lo teníamos aquí, pasábamos el T1 a restar, a sumar, ¿cierto? T1. Pero resulta que el T1, ¿quién es el T1? Es T. El T1 es TC más 273.16. Entonces, cuando sumamos esto acá, ¿se acuerdan? Cuando sumamos el T1 estamos sumando T. Pero resulta que el T es TC más 273. Entonces, cuando usted haga toda esta suma va a dar en grado Kelvin. Esto es en Kelvin, esto quedaría en Kelvin. Pero yo quiero la temperatura en ¿qué? Yo la quiero en grados centígrados. Esto que está en la línea 8 todavía tiene un problema, que me da la temperatura en grados Kelvin. ¿Qué voy a hacer entonces con eso? Réstele 273, pero si le resto, significa que eso se convertiría solamente en TC. Entonces, oye, bueno, entonces hay que escribir aquí TC y se acabó. Habría que hacer eso. Porque si aquí está T1, que es T, y T1 y T es TC más 273, y todo esto queda en Kelvin, luego le restan 273, pues al final lo que va a subsistir es TC. Eso es lo que quedaría. Bueno, probemos. Guardo, cambios, compilo, compio mi función nueva, porque ahora tiene más parámetros de salida, tiene 2. Copio. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Se va al editor. Creo que Oye, espérate, todavía no puedo. Hay un pequeño detalle. T2, que está aquí, ya está en grado ¿qué?
centígrados. Le voy a restar T1, pero T1 está en ¿qué? En grados Kelvin. No puedo hacer eso. Aquí que tengo que escribir TC, profe. TC. ¿Y ves? Por eso hay que revisar, muchachos. Grabo, compilo y ahora me voy aquí. Copio la salida, la función y sus argumentos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues salirme de allá. ¿Irme a dónde? Al editor. Entonces, me dijo que hay un error de sintaxis. Vamos a mostrarles lo que salió para que vean ustedes. Y le coloco ventana. Y miren, aquí dice que en la fórmula T2 igual a 0.01 por Q dividido entre M por CB más C, hay un error. Dice aquí, hay un error. ¿Dónde está el error ahí, muchachos? Profe, en que esas unidades no arrojan Kelvin también. Hija, que mira aquí, en el paréntesis hay un error. mírenlo aquí, ve. ¿Sí lo ve? Si ve el paréntesis que está aquí, no es simétrico, no tiene. Falta otro paréntesis. Claro, entonces tengo que devolver, me tengo que devolver. Me voy a devolver y lo voy a corregir. No lo voy a mostrar, pero lo voy a corregir aquí. Aquí. Debo grabar, compilar y asunto arreglado. Entonces ahora voy. ¿Qué observan ahora? Deben estar viendo la consola. Que me dice que ¿qué? Que puedo ejecutar la función tsalon que está alojada en el archivo program agrícola del computador desktop portátil del profesor Mongua. Y hay una advertencia que usted modificó la función tsalon. Listo, entonces hasta ahora no tengo problema. Voy a limpiar la pantalla para subir y voy a pegar aquí la función modificada con la ayuda del estudiante. Entonces el estudiante dice, bueno, vamos a ver. Aquí pongamos 35, muchachos. Aquí colocamos que digan 80. Aquí 20. Y aquí 11. 11. Aquí 8. aquí 3. Aquí. ¿Qué más? R. 8 punto ¿qué? Es así. Por favor. ¿Ah? La R está bien. La constante. 20. La R está bien, muchachos. Díganme si la R. La R está bien. Dígame la MW 28 punto ¿qué? 97. ¿Viste? Entonces, ahora qué esperamos que suceda, muchachos. ¿Qué esperamos que suceda? Que muestre la temperatura en Final y el qué? Y el incremento. el incremento. Correcto. ¿Quién nos entregó? La temperatura final y el incremento precisamente. Bueno, listo, ya está. Bueno, eso que hemos hecho es crear una función personalizada para resolver un problema. Pero note una cosa. ¿Quién realmente resolvió el problema? ¿El Scilab? ¿O el estudiante que dijo cómo era? Vamos, ¿quién resolvió el problema? El estudiante, profe. El estudiante, Ana, que mentalmente hizo un proceso, lo escribió, lo revisó y validó ese resultado. Y pregunto, ¿esa respuesta 34.86 está dentro de lo posible? Sí, profe. Claro, porque usted dice, bueno, yo creo que eso sí es posible, ¿verdad? Bueno, listo, ahora hagamos una cosa. Profe, Usemos- pero también el programa que al dar un valor extremadamente imposible, pues uno sabe que debe haber algún error. Entonces también Ajá. fue de ayuda. Claro, y es bueno que te equivoques, pero siempre teniendo como referente las condiciones factibles del problema. O sea, la física del problema te va a decir si eso que tú estás haciendo está dentro de lo razonable o eso es raro. Entonces tendría que revisar qué fue lo que pasó allí. Fíjense que yo les mandé un código y una serie de cosas
Y eso generó un resultado extraño. Entonces la pregunta es, ¿qué falló allí? La edición de una fórmula. Hay un error en la edición de una fórmula que algunos estudiantes dijeron ahí. Muy bien. Entonces, muchachos, ahora pregunta, ¿y para qué sirve entonces esa función que se llama T-salón? Ya resolvió el problema y ya, chao. No, porque si tú dices, bueno, profe, ¿qué pasaría si ahora el salón es más grande? Si ahora hay menos estudiantes. Si ahora la temperatura no es 20 grados, sino 27, como sucede en los salones de acá de la Universidad de Sucre. Si las personas no tienen un volumen de 0.075, ¿qué pasaría? Vamos a probarlo. Entonces llamamos nuevamente a nuestra función. La llamamos. ¿Y qué hacemos con ella? Le cambiamos estos numeritos. Empecemos. Que no hayan 40 estudiantes. ¿Cuántos alumnos quieren colocar ahora en los salones? 50. La Universidad de Sucre quiere poner ahora 50 alumnos. Los 80 joules por segundo que miden los estudiantes va a cambiar. No, eso va a quedar lo mismo. ¿Cuánto tiempo va a durar los alumnos metidos en un salón? Los alumnos duran en un salón metido 2 horas, 120 minutos, ¿cierto? Yo voy a colocar 120. El salón ya no tendrá 11 por 8 por 3, no, porque no va a caber ahí. Entonces en mi salón vamos a duplicarle el que la longitud, todo vamos a duplicarle. Que ahora tenga 22 de largo, o sea, la sala Génesis de la universidad tenga 16 de ancho y tenga 3 metros de altura, vamos a ponerle 4 metros. Ahora los alumnos no tienen 0.075 porque ustedes tienen un volumen mayor. Entonces ustedes pueden tener, digamos que ustedes tienen aquí ahora 0.2. 0.2, listo, 0.2. Esta constante que es la capacidad calórica del aire no va a cambiar porque es una propiedad termodinámica. La constante universal menos la temperatura. Normalmente los salones cuando tú entras en la universidad no tienen 20 grados. Ponle que tengan ¿cuánto? Como estaban cerrados ahí, tengan 26. La presión atmosférica no va a cambiar, fluctúa pero no cambia mucho. Y la masa molecular del aire es la misma, no va a cambiar. Listo. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Modificando los parámetros de entrada, es decir, las condiciones físicas del proceso lo estás cambiando. Y tú quieres ver ahora las consecuencias de eso. Entonces te pregunto, hay 50 estudiantes, emiten la misma cantidad de calor, duran 120 minutos metidos allá adentro. El salón es un poco más holgado porque tiene más estudiantes. Ahora tu volumen es mayor. O sea que dejan menos aire disponible. ¿Qué más hiciste ahí? Vamos, ¿qué más hiciste? ¿Qué más cambiaste aquí? El volumen de los estudiantes, profe. El volumen de los estudiantes que dijo que era 0.2 y la temperatura ambiental del salón cuando entra es relativamente fresca. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Que ahora la temperatura al cabo de las 2 horas va a ser insoportable. Les amplié el tamaño del salón, pero también coloqué 50 estudiantes. Parece ser que esto dice que vamos a tener una condición ambiental en el salón insoportable y no me van a prestar atención allá. Por eso los salones tienen aire acondicionado, ¿no? Demos enter. ¿Qué dice? Que si hago esa gracia, al cabo de las 2 horas, el salón tendrá una temperatura aproximadamente 50 grados. Eso es inaguantable. Se me saldrán los alumnos de ahí, se estarán echando fresco con el cuaderno. Y que el incremento fue de ¿cuántos grados? De 24. Entonces, eso no conviene. ¿Qué solución proponen ustedes para que sea vivible el salón? Sin aire acondicionado. Sacar más estudiantes. Saquemos estudiantes. Bueno, ampliar el salón. Pero venga acá. No meta 50 alumnos, meta 30. ¿Qué más quieren hacer para que estén más cómodos? Las 2 horas se las tienen que aguantar. ¿Qué más? El salón 22 por 16. Ampliamos el salón, profe. No, se lo dejo quieto ahí. El volumen de estudiantes está bien, no engordan. Lo demás está bien, 26. Bueno, listo, ya hice eso. Vamos a ver qué pasa ahora. Debemos estar ahora más cómodos. ¿Cómo estamos? Que al final de la clase tampoco me están prestando atención porque después que pase la temperatura, pase de 30 grados, no me prestan atención porque están acalorados. Entonces, conclusión. ¿Qué debo hacer para que esto sea vivible?
Si insisto en tener 30 estudiantes, no lo voy a disminuir. ¿Qué hago entonces? Mejorar la Ampliar el ventilación, ¿no? Ah, Amplié el salón. voy a ampliar el salón, vale. Entonces los voy a llevar a dónde ahora. Se salen del salón Génesis y me lo voy a dedicar, les voy a dedicar la clase en el Pompeyo Molina. El Pompeyo Molina no tiene 22 metros de largo, tiene más. Tiene como cuánto, ponle que tenga 40. ¿Y tiene cuánto de ancho? Como 40 también tiene, si no es que es más. De alto. Tiene como eso, un auditorio gradado. Como Tiene como 5 en promedio. Y lo demás, ¿qué? Las personas que estén gorditas que ocupan más de 0.2 metros cúbicos del salón para afuera. No, no vamos a hacer eso, después se quejan. Lo demás queda igual, muchachos. ¿Vale? ¿Qué dice ahora? Que si la Está bien temperatura- ahora. Claro. Que la hora de temperatura empezó de 26 grados. Ustedes duraron 2 horas escuchándome mi clase en el Pompeyo Molina. Cómodamente, unas sillas abullonadas, un salón gradado porque está de arriba para abajo. Y que empezando con 26 grados al final de la clase hay 28.6 grados centígrados. Eso es cómodo y el incremento solamente fue de 2.6. Excelente. ¿Qué fue lo que hiciste con esa función? ¿El problema es diferente o es el mismo? Solo cambié los parámetros. Claro, o sea, al cambiar los parámetros de unas fórmulas, usted lo que está haciendo es modelando un proceso para diferentes condiciones. Y lo hiciste en el ambiente de Scilab, usando un software de cómputo numérico. Por eso el título del capítulo es Modelación Matemática y Métodos Numéricos. Es lo que estamos haciendo. Eso es lo que se hace en métodos numéricos. Construir modelos matemáticos, escribirles el código, ejecutarlos en qué, en un software de cómputo científico y manipularle los parámetros para mirar qué condiciones son favorables en un momento dado para tomar una decisión de ingeniería. Eso es lo que quiere decir eso. Eso también te permite darte cuenta que allá donde, cuando te meten allá en un salón de Génesis con 50 estudiantes a ver métodos numéricos, eso es perder el tiempo. Así de sencillo. Y solamente hay 25 computadores, de los cuales aproximadamente 19 funcionan. Entonces los alumnos, hay 3 y 4 alumnos por computador. Esto es absurdo. Y entonces todo ese proceso se puede modelar, por supuesto. Aquí has hecho una modelación muy sencilla de ese ambiente, de un proceso térmico. Y has repasado termodinámica, has repasado un poquito de álgebra, te has equivocado. El profesor Mogua también se equivocó. Un alumno se percató de eso y corrigió el problema. Y los problemas del mundo los resuelve solamente una persona. No, eso es un grupo de personas que resuelven eso. La ingeniería no la hace un solo individuo, lo hacen grupos para que las respuestas sean buenas, respuestas inteligentes para resolver problemas de la vida diaria. Entonces sí captan el mensaje de por qué estudiar métodos numéricos. Sí, profe. Porque si yo hago ingeniería y todo lo que hago en ingeniería es modelar procesos, pues para poder manipular diferentes opciones de parámetros, debería tener unas funciones personalizadas en una computadora para que lo único que yo haga es cambiar los números. Ya. Eso es lo que queremos hacer. Porque si eso, imagínate que eso lo hiciéramos con una calculadora y un cuaderno, ¿qué pasaría, muchachos? La cantidad de cuentas que habría que hacer ahí y nos equivocaríamos. Eso es lo que se hace, muchachos. Muy bien. Ahora, habiendo dicho eso, ¿está resuelto el problema número 1? Señores, ¿está resuelto el problema número 1? Sí, profe. Bueno, yo al menos doy fe que hay un alumno que sí lo resolvió, el que mostró eso. Bueno, entonces, como no me van a entregar lo mismo, salvo el estudiante que lo resolvió, yo propongo lo siguiente. Ustedes van a tener ese código que acabamos de arreglar, se lo voy a enviar, un documento. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a usar esa misma función, pero van a considerar que lo que ustedes tienen allí es una bodega. Es una bodega donde ustedes van a alojar
un grano que van a guardar allí. Ese grano, pues es obvio, es un componente biológico y genera proceso de oxidación y genera calor. Digamos que usted está guardando ahí un grano de maíz que está relativamente verde y en el proceso de maduración va a calentar el ambiente. Entonces ustedes van a hacer lo siguiente, buscan en la web, en el motor de búsqueda, la cantidad de joules por segundo que emite el maíz almacenado en una bodega. Van a hacer eso. El número 30 será el número de bultos que haya guardados en la bodega. Verán eso. El tiempo que va a durar guardado eso. Póngale usted 8 horas metido en la bodega. Las dimensiones de la bodega ustedes las ponen porque ustedes son ingenieros. El volumen que ocupa cada bulto ustedes lo pueden calcular. Ahora, la coeficiente de transferencia o la capacidad calórica del aire, ese sí queda fijo. Entonces usted me van a decir, bajo unas dimensiones de bodega, cuántos bultos o cajas de ese producto deben alojar para que el incremento de la temperatura no sea demasiado fuerte. Y si es demasiado fuerte, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Ampliar la bodega, disminuir el número de bultos o colocarle aire acondicionado a la bodega? Ustedes son ingenieros. ¿Y en qué se van a ayudar? Con una herramienta que se llama la función T-Salón, que construyó un alumno de ustedes, un compañero de ustedes y el profesor Monco. Y una niña también que por ahí vi que hizo las observaciones. Entonces, ¿qué problema van a resolver ustedes de manera libre para el jueves? Para la próxima clase, por cierto. Me lo van a entregar el jueves. No, mejor hagan así. Entréguenmelo mañana. A ver, que eso no tiene mayor complicación. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer, muchachos? Que usen la función T-Salón, pero en este caso será la función T-Bodega. Y en vez de tener estudiantes, tengo que cajas de un producto que en su proceso de maduración genera calor. Busco la cantidad de calor que emite las cajas de banano, puede ser que se están madurando, los bultos de maíz, el café. Digo que ese almacenamiento dura 8 horas, no, entonces no serán 120 minutos, serán ¿cuántas horas? 8 por 60 por 60. Entonces será 8 por 60, me dará el número de horas de almacenamiento. Daré las dimensiones de la bodega. En otras palabras, ¿qué es lo que va a hacer usted aquí? Usted va a dimensionar una bodega para un número de ¿qué? De productos que tienen unas dimensiones que emiten una cantidad de calor en su proceso de maduración y que la temperatura en esa bodega, inicialmente cuando comenzaron a guardar eso, era 26 grados y que el aire, el material refrigerante que está en la atmósfera de la bodega es el aire y tiene una propiedad calórica de 0.718 y que tiene una masa molecular de 28.97. Ustedes entonces me van a decir qué dimensiones debe tener la bodega, cuántas cajas debe colocar allá y de qué producto pretenden almacenar usando la función T-Salón, que se llamará T-Bodega. Pues porque para algo tienen que servir los métodos numéricos, ¿no? Bueno, muchachos, ¿están de acuerdo con ese problema? Profe, sí, profe, y el 1.4 también lo enviamos, Bueno, porque ese ya está hecho, ¿no? Está hecho allí, ¿ven? Ya les di, ahí está hecho, ahí está el código, todo, se van a copiar de ahí. Pero tu profesor ahora dice lo siguiente, bueno, entonces usted diga lo siguiente. Profe, pero ese no lo socializamos y la mayoría ya de nosotros ya lo había hecho. Ah, ya lo, pero no, ¿necesitan ayuda con eso o con lo que les envíe se puede? No, profe. Por eso le digo para enviarle ese también, porque ese Bueno, ya la mayoría lo tiene hecho. Si no, El único problema fue el 1.8. si no tienen problemas, óyeme bien, si no tienen problemas con el otro, del paracaidista, bueno, lo entregan mañana. Pero si tienen alguna dificultad, oye, no, pueden entregar mañana porque ustedes pueden mirar el que está resuelto y resolverlo a su manera. Pero como no me van a entregar lo mismo, entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Cada alumno va a resolver el mismo problema que está resuelto en el documento, pero coloca
su masa, la de él. Por ejemplo, la niña Ana Bravo, que está un poco así debilucha por la cuestión de la pandemia y esa cuestión que le dio coronavirus. Ella pesará en este momento algunos 40 kilogramos. Entonces ella hará su problema con 40 kilogramos. La niña que habló por allí, que está medida de esto, de pronto es una niña que está pasada de kilo porque come mucho, pasa sentada pensando y está comiendo Coca-Cola con pan. Entonces esa niña tendrá por allá unos 80 kilos. Entonces ella lo hará ya. ¿Entendieron lo que van a hacer? Entonces van a hacer el problema. Sí, profe, una pregunta. Espérate. Vas a hacer el problema así. Como el problema requiere 2 paracaidistas, vas a hacer en tu versión light y tu versión gordito. Ya, lo mismo. Me vas a resolver el mismo problema, pero no vas a saber los mismos datos que yo coloqué ahí. Profe, disculpe, el correo electrónico podría ser tan amable de facilitarlo al grupo. Yo en lo personal no lo poseo. Bueno, mira, es así, ve. Es un privilegio que tú tengas esto, pero bueno, vamos a dártelo ahí como porque has hecho el mérito. Bueno, puede ser mejor que le entreguemos esos trabajos del jueves. ¿Cómo? Para entregar eso el jueves, los trabajos. ¿Y por qué quieres entregarlo el jueves? Porque tenemos todo el día de clase hoy, pero no tenemos tiempo para hacerlo también. Bueno, perfecto, para el jueves. Buen argumento, aceptado, muchachos. Ok, gracias. Pero vean, recuerda, los trabajos tienen que estar muy bien presentados. Profe, ¿para el jueves a qué hora? El jueves a las 2 de la tarde debe estar en mi correo. Listo. Miren, muchachos, aquí que dicen. Lean, por favor, mi mail. En coro, por favor. Lean mi mail en coro, mi dirección electrónica. No oigo. luis.gomez@unisucre.edu.co. Ya, eso es lo que tienen que, ahí tienen que enviar eso el jueves antes de las 2 de la tarde y punto. ¿Cómo va a ser el otro problema del paracaidista? Cada uno se imagina que él es el paracaidista en condición light y en condición gordito. Por ejemplo, Ana Bravo, en este momento debe estar pesando algunos 45 kilos. Hay que hacer una campaña para ella. Listo. Y luego dirá, bueno, cuando yo me mejore de esto, pesaré aproximadamente unos 70 kilos. Y entonces ella estará un poquito más saludable, más gorda, porque ha comido bien. Entonces ella hará su ejercicio con 45 para el primer paracaidista y con 75 para el segundo paracaidista. Y responderá la misma pregunta. Eso es lo Profe, los coeficientes de arrastre los vamos a dejar igual. No, el que quiera los puede cambiar, pero razonablemente. Que varía ahí un poquito. Claro, un poquito los cambie. Bueno, listo. Esa es la tarea. Bueno, listo, muchachos. Profe, otra pregunta. Y el producto para el segundo problema lo elegimos nosotros también. ¿Por qué? El producto de la bodega. Claro, elígelo. Tú no vas a buscar, por ejemplo, yo no haría esto. Por ejemplo, dice, voy a hacer ese mismo problema, pero voy a quitar estudiantes y voy a poner, por ejemplo, voy a colocar ahí espaguetis. Y yo digo, espaguetis, ¿dónde vas a encontrar eso? ¿Cuál es el coeficiente de transferencia de calor de un espagueti? No vas a hacer eso. Son productos que tienen un proceso de maduración, es decir, de oxidación biológica, y eso permite generar calor al medio. Y yo podría colocar un maíz verde, pues puedes colocar ahí, puedes colocar bananas que están madurando ahí en una bodega, puedes colocar los cocos, no voy a colocar coco porque eso no es fácil. Puedo colocar, ¿qué más se puede madurar dentro de una bodega? La yuca, profe. La yuca también puede estar generando eso, pero usted puede averiguar un producto de todos, de los tantos que hay que puede hacer. Normalmente los granos, los cereales en proceso de maduración emiten calor al ambiente, calientan el ambiente, entonces con eso puedes hacerlo. Pero no me puede aparecer ahora, todos hicieron una bodega de maíz, caramba. Bueno, pero tampoco pueden tener las mismas dimensiones y toda esa serie de cosas, porque cada quien está actuando como un ingeniero. Y la cuestión es cómo dimensionar esa bodega.
No va a ser una bodeguita que tenga, por ejemplo, 2x2 por 2. Profe, Eso no. Dígame. ¿me puedo salir de la clase ya? Es que tengo otra clase. Sí, Ahora bueno, no. nosotros íbamos a repartir una merienda aquí, unos sándwiches con gaseosa, pero bueno, ya que usted se fue no le damos nada. Bueno, Profe, hoy le mandé profesor Enaldo. bueno, entonces quedamos así, muchachos. Todo quedó dicho. Profe, Bueno, Se puede enviar, Ok, profe, gracias. Bueno, ¿cómo? si puede enviar la clase ahora, puede.